¿Qué transa, gente? Sean bienvenidos a este su podcast favorito de ciencia, El Bienestar de las Luciérnagas. Yo soy Dan y el día de hoy tenemos un capítulo muy diferente, bastante diferente a lo habitual, principalmente porque hoy me encuentro solo. Hoy, como verán, no hay nadie más por acá. Y pues bueno, esto es debido a que lamentablemente surgió un trágico evento, ¿no? No tan trágico, pero sí fue algo desafortunado. Y quiero aprovechar justamente para enviar pues buenas vibras a esta persona con la que iba a grabar el día de hoy. Esta chica eh, lamentablemente sufrió una mordida por parte de un perro. Y pues evidentemente tuvo que ser trasladada al hospital, pero como les digo, no fue algo como muy grave en el plan de que se ponga en riesgo su vida. Sin embargo, pues sí tuvo que pues guardar reposo y no se encontraba en las mejores condiciones para grabar. Sin embargo, pues lo vamos a reagendar, de eso no hay ningún problema. Y pues te mando un abrazo y espero que te mejores pronto. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos el día de hoy para empezar a hablar algo. Eh, pues es algo tal vez de lo que. No quiero hacer spoilers. O sea, sí, pero no tantos. Porque va a estar muy bueno lo que se viene. Es la siguiente semana. Estarán escuchando el primer capítulo o el primer episodio, como por así decirlo, de este nuevo tipo de formato que vamos a tener dentro del Ministerio de las Luciérnagas, en donde Jairo y yo vamos a platicar acerca de diferentes libros de divulgación científica, y lo que vamos a hacer básicamente es como resumirlos y cotorrearlos entre nosotros para que las personas que tal vez no lo hayan leído se enteren de su existencia a través de estar escuchando esto, ¿no? Y con la finalidad de que les pueda llegar a interesar y en algún momento los puedan conseguir. Vamos a tratar de tenerlos en este PDF, casi todos de los que hablemos, para poderlos enviar. Y si no, pues igualmente vamos a dar los datos para que lo puedan adquirir, ¿no? De forma física o electrónica o como se les haga más fácil, ¿no? Pero sí, la cuestión es esa. Ese es hasta ahora el spoiler general. Pero bueno, tal vez podría ir un poquito más profundo diciendo de qué va a ser este primer capítulo, que de hecho tiene que ver con esta parte de la mordida de... Bueno, no, el primer capítulo no, pero el libro en general sí, de la mordida de un perro. Está... Sé que suena raro, pero más que nada tiene que ver con enfermedades o con la causa de las enfermedades, ¿no? Vamos a estar platicando acerca de bichos muy pequeñitos y de la primera vez que se dio un vistazo a este mundo microscópico. Así que, pues ya creo que es bastante spoiler. Tal vez la gente que tenga más un poquito de conocimiento, que ya haya leído este libro, ya sabe de qué estamos hablando. Pero, si quieres más pistas, les digo, este próximo primer capítulo no va de eso, pero capítulos después vamos a hablar justamente de una persona que participó de manera pues muy importante en la erradicación o la cura para una enfermedad que por lo visto lleva muchísimos años mencionándose entre los humanos. Esta enfermedad es la rabia, transmitida por un virus, bueno, más bien causada por un virus y transmitida a través de la saliva o sangre de animales que estén infectados, ¿no? Principalmente mamíferos, ¿no? Los mamíferos son los que se enferman de esto, se infectan y pueden estar transmitiendo. Y te conocemos, yo creo que, o tal vez llegue a nuestra mente luego que alguien dice rabia, pues una imagen de un perro, ¿no? Con baba o con espuma en el hocico, o incluso también seguramente llega la imagen de un murciélago, porque estos animales han sido muy relacionados a esta enfermedad, a este virus, y se piensa de manera popular que todos los murciélagos contagian la rabia, cuando no es así.
Eh, de hecho, pues obviamente hay sus excepciones, pero si nos vamos como a algo un poquito general, podemos hablar sobre que como no todos los murciélagos se alimentan directamente de animales, como por ejemplo los hematófagos, que se les llama así porque comen sangre, se alimentan de la sangre. Estos animales, estas especies de murciélagos más bien, ahorita lo único que me acuerdo es Desmodus rotundus, que es el murciélago al que le llaman el vampirillo, que es de esos que pueden ver ahí entre las vacas que están caminando, dando saltitos, y pues llegan como que a la vaca, no le clavan los dientes como la cultura popular nos lo ha hecho pensar de Drácula y los vampiros que hacen eso. Más bien hacen pequeñas rajaditas en la piel del animal y hace que se esté saliendo la sangre y ellos lamen con su lengüita y la sangre y se la están tomando, ¿no? Y de su saliva de estos animales tiene un efecto anticoagulante para que no se genere una costra después de un tiempo en la herida del animal. Y pues bueno, estos que sí hacen esto, que tienen contacto con otros mamíferos, pues pueden contraer la rabia si el otro animal tiene rabia, ¿no? Entonces, bueno, este rollo, les digo, es como la imagen que se nos llega a la mente. Pero, pues alguien muy importante en esto, en todo este rollo de la rabia, fue Luis Pasteur. De hecho, pues este gran biólogo, médico, slash, lo que sea, pues fue quien inventó la vacuna antirrábica ya hace bastante tiempo. A pesar de que no fue la primera vacuna en crearse, pero sí fue de las primeras que pues, aportó muchísimo para la humanidad, porque como les comentaba, estuve viendo que la enfermedad de la rabia se menciona desde hace muchísimo, o sea, estamos hablando desde los egipcios, desde los griegos, o sea, de verdad me sorprendió un poco como el ver qué tanto tiempo, o sea, qué tan viejos eran los escritos donde se mencionaba la rabia, ¿no? Y hay un artículo que igual por aquí puedo dejar el link en YouTube. Si estás en Spotify, pues vete a YouTube para checarlo. De un artículo que se me hizo interesante, ya es viejo, ya debe de ser de por ahí de los 90 tal vez, donde empiezan a hacer una descripción de la enfermedad histórica. Mencionan que en la antigüedad pues había como de dos, ¿no? O sea, que la rabia se le atribuía a dos causas, que una era la parte de la magia, de las cosas sobrenaturales, espíritus, etcétera, y que otras culturas como los hindús o los chinos se lo atribuían a un desbalance en el cuerpo. Y eso me pareció muy, muy interesante porque, bueno, en general creo que podemos decir que las culturas asiáticas orientales llegaron a tener un avance en la medicina bastante acelerado o bastante mayor en comparación de otras culturas. Desconozco muchísimo de qué onda con eso, pero sí he escuchado que hay cosas de las culturas que tienen allá que podrían hasta asemejarse a tratamientos actuales, ¿no? Estoy hablando de manera muy amplia, no estoy afirmando nada, pero tiene un poco de sentido. Entonces, bueno, este rollo de que pues ellos ya le atribuían, ¿no? a un problema en el cuerpo que no tuviera que ver con cosas sobrenaturales estaba bien interesante. Pero bueno, después de eso, pues estuvo habiendo como remedios, siempre se le intenta dar una explicación y una forma de curar estas enfermedades a través de la historia, ¿no? Desde antes de que se conociera o que se tuviera tanto desarrollo en la medicina, cosas así. Y pues Pasteur es el que empieza a trabajar con esto, ¿no? Pero les digo, no fue el primero en desarrollar una vacuna. De hecho, el primero fue Edward Jenner, un inglés que por allá de 1780 y tantos, en el siglo XVIII, empezó con experimentar. No, él obviamente no sabía que iba a ser una vacuna como tal, pero en experimentar a partir de algo que escuchó. Él era un médico y farmacéutico que escuchó a una señora que trabajaba en una granja con vacas decir lo siguiente:
a mí nunca me va a dar la viruela porque ya he tenido viruela bovina. Entonces, en aquel tiempo de Edward Jenner, la viruela era una de las enfermedades que pues se estaba contagiando muchísimo y había muchos problemas en Europa respecto a este virus. Entonces, cuando Edward Jenner escucha eso, es lo que relata, ¿no? La historia, él se pone a pensar como, ¿por qué dijo ella eso y si tenía sentido? Y entonces comienza a formular una idea en la que va a inocular, o sea, meterle como a propósito una parte una cantidad de virus a una persona para ver si es posible que después se enferme. Entonces, esto sienta justamente los principios de lo que son las vacunas. Y debido a que todo esto tenía que ver con viruela bovina también, es que se le da el nombre de vacuna, ¿no? Tiene esta relación, está chistoso. Creo que es como muy común que todos sepamos que de ahí viene, ¿no? De la palabra vacuna, de algo con vacas, pero es debido a esta parte, ¿no? Entonces, eh, sí, de hecho experimentó con un niño al que no recuerdo su edad, un niño pequeño al que le inocula, le inyecta cierta cantidad de la pus que salía de las pústulas de alguien enfermo, alguien infectado, y el niño se recuperaba y ya después no le daba la enfermedad. Entonces era como, wow, qué pedo. Porque pues, obviamente suena ilógico, y más en esos tiempos, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hablar de que te van a inyectar la enfermedad para que te cures, ¿no? Si hoy en día la gente piensa que en las vacunas les inyectan chips y muerte y cosas así, pues en aquel entonces también, ¿no? Y está chido porque me acuerdo que ese tema lo empecé a tocar mucho cuando inició recién la pandemia, porque estaba yo dando una plática acerca de las epidemias y de pandemias que han azotado la humanidad, no todas, pero como de las más relevantes, y justamente eso es algo que mencionaba como muy al punto, de dónde vienen las vacunas y cómo empezaron, ¿no? Y que, bueno, después de Edward Jenner ya vinieron otras personas como Roberto Koch, ¿no? Que él, pues, genera, abordando lo que es la enfermedad de la malaria, o paludismo, que también se le llama así, eh, desarrolla los postulados de Koch, ¿no? Que son como esa parte de aislar al bicho, reinocularlo y pues hacer como que una serie de procedimientos para obtener ciertos resultados en cuanto a la respuesta del sistema inmune, etcétera. Entonces, bueno, yéndonos por aquí, seguimos hablando de esta parte de las vacunas y de la rabia, ¿no? Que como les decía, pues hay un capítulo donde vamos a hablar acerca de cómo Pasteur llega a este rollo y cómo se va involucrando poco a poco respecto al conocimiento que ya tenía, porque cabe resaltar que Pasteur pues ya tenía un background grande porque ya venía estudiando bastante esta parte de la rabia, ¿no? Y pues gracias a que otros personajes aparecieron antes para ir enriqueciendo todas estas cosas, estas cuestiones alrededor de los microorganismos, de las cosas que no vemos, pues gracias a eso, a todo el conocimiento previo y al ingenio del propio Pasteur, pues él pudo desarrollar esto, ¿no? Que además, pues es otro dato interesante, que tal vez muchas personas conocen, pero quizá haya alguien que no. La pasteurización, el proceso de pasteurizar, pues está nombrado gracias en honor a este hombre, a Luis Pasteur, porque pues prácticamente lo inventó, ¿no? Y pasteurizar no es otra cosa más que tener una sustancia, ya sea un alimento o lo que sea, calentarlo hasta que hierva, congelarlo y volverlo a calentar, ¿no? Entonces así eliminas el 90 y tantos % de los microorganismos que se encuentran en esa cosa que estés calentando y enfriando, ¿no? Y es lo que le hacen a la leche, es lo que le hacen a los jugos, a otras cosas que
sirven como alimento, ¿no? Justo para eliminar la mayoría. Sin embargo, no los dejas así sin nada, porque siempre va a sobrevivir una pequeña cantidad de microbichos que conforme pasa el tiempo, si no lo refrigeras, el alimento, o no te lo comes o no le das tratamiento, pues van a proliferar de nuevo y de ahí sale la cochinada otra vez. Pero bueno, entonces como les decía, estamos hablando de esto de los bichos y del libro que vamos a comenzar a abordar, en donde justamente va a estar bueno, porque es como inicia este gran viaje a través de, pues, de un mundo que no pareciera que no iba a ser tan sencillo de descubrir por la limitante de nuestra visión principalmente, y porque justo pues había una gran cantidad de personas que justamente pensaba que las enfermedades o ciertas cosas que ocurrían pues tenían que ver con otras cuestiones, ¿no? O sea, jamás se imaginaron microbichos, ¿no? O cosas así. Y es impresionante porque justamente el día de ayer platicaba con alguien que le decía, había varias personas y de repente dos de esas personas estaban hablando de plantas, empezaron a hablar mucho de plantas, ¿no? Y eran personas que se dedican a este estudio de las plantas o a cuestiones que tengan que ver con cuidado, desarrollo de las plantas. Entonces estaban hablando como mucho de eso y esta otra persona, que es biólogo, me voltea a ver y me dice, no manches, o sea, cuando empiezan a hablar de las plantas, a mí me impresionan, pero yo es algo que no más no entiendo, ¿no? Y yo le dije, sí, realmente creo que yo también comparto eso porque, pues, para empezar, las materias que yo llevé de plantas en la facultad, en la carrera, cuando estudié biología, me la pasé muy mal en esas materias. O sea, fueron muy difíciles de que las aprobara. Entonces le dije también cuando empecé a ver biología celular de plantas, era como, wow, ¿qué onda con todo esto que está sucediendo? Estas cuestiones metabólicas que pasan adentro de las células de las plantas, muy, muy complejas, ¿no? O sea, desde cuestiones como el ciclo de Calvin, ¿no? La fase oscura, la fase luminosa, de esta enzima que me acuerdo su nombre, que es la rubisco, que tiene que ver ahí con la generación de energía, no me acuerdo en cuál de las fases, pero, o sea, todo el rollo, o sea, cómo se convierte los fotones, ¿no? La energía que trae el sol junto con las moléculas de agua y los micronutrientes que tiene la tierra, cómo eso crea azúcar, ¿no? Que es lo que nosotros comemos y otras cosas, ¿no? Entonces es como, ay, qué pedo. Y bueno, obviamente el dióxido de carbono, ¿no? Y se genera el agua y el oxígeno. Pero bueno, entonces yo le decía así como que no, es que neta esto está muy cañón porque las plantas, o sea, hacen un montón de cosas que que una vez escuché, o sea, tanto me sorprenden tanto las plantas que cuando una vez escuché a alguien que dijo esta frase dije, wow, tiene toda la razón. La frase es la siguiente: los verdaderos extraterrestres están aquí en la Tierra y están en todos lados. Voltea a ver y si ves una planta, ahí está un extraterrestre, ¿no? Entonces fue como, ok, entiendo. Lo chistoso, ¿no? Como esa analogía a los aliens y a las cosas diferentes, raras. Pero a mí lo que se me quedó mucho fue como de que, wow, o sea, es que neta sí, siempre nos imaginamos a los aliens que tienen formas diferentes y que hacen cosas extraordinarias, ¿no? O sea, tanto de manera parodia o como de manera muy dramática, ¿no? Los hemos imaginado, retratado en películas, en escritos, lo que sea. Pero realmente, si volteas a ver las plantas y como que las analizas un poquito, te das cuenta que hacen cosas, son organismos vivos que hacen cosas bien cañonas, ¿no? O sea, para empezar, el hecho, esto es muy antropocentrista porque obviamente estoy partiendo de lo que hacemos los humanos, pero el hecho de que las plantas puedan comunicarse sin tener una forma de hablar, sin poderse como mover así como nosotros, sin tener un sistema nervioso, ¿no? Receptores visuales, por ejemplo, ¿no? O sea, que se puedan comunicar de unas formas tan elegantes, es como wow, ¿no? Y le platicaba a este chavo así como de que, o sea, yo me acuerdo, yo tuve una novia que ella estudiaba, su tema de tesis era ver cómo funcionaban los mecanismos de comunicación química a través de las plantas de una especie que es un árbol que se llama de manera como un cazahuate y ay, no me acuerdo el
las especies. ¿Era hipomea tal vez? No, no sé si hipomea. Tal vez estoy errando. ¿Sí? No, hipomea arborescens, no. No me acuerdo. Pero bueno, el punto es que ella lo que hacía era que en las plantas, o sea, tenía dos plantas, no ya no en árbol, pero eran unas plantas ya desarrolladas, en donde en una le ponía unos bichos que se parecen a las catarinas, pero no son catarinas, se llaman coccinélidos. Ya sé, esto está raro, pero si quieren busquen coccinélido y van a ver que parece Catarina, pero no es Catarina. No me acuerdo por qué no es Catarina, pero no lo es. Entonces, los coccinélidos, estos bichitos escarabajos, se los ponía una planta y entonces estaba como la otra planta sin el bicho al lado, a cierta distancia. Ella hizo como que un diseño, ¿no? Y entonces medían cómo esta planta que estaba siendo depredada generaba unas sustancias volátiles que se llamaban VOX, por una cuestión de siglas que tiene que ver ahí con la volatilidad de la sustancia química, que salían de los estomas y el aire las llevaba hasta la otra planta que las recibía, y al recibir esta señal esta otra planta empezaba a cambiar su mecanismo normal y comenzaba a producir otras sustancias que eventualmente iban a ser venenosas para el bicho. Cuando el bicho terminara de comerse esta planta y se pasara a la otra, esta iba ya a tener en sus hojas algo que la iba a matar al bicho cuando se le empezara a comer. Entonces esto es una comunicación entre de, hey, aquí me están chingando, ponte vergas porque van a ir por ti, ¿no? Y es como, wow, ¿qué pedo con eso? O sea, neta es como, o sea, y es algo que no vemos, ¿no? O sea, no podemos ver esas sustancias que se están enviando, estos mensajes invisibles a través de una planta y otra. Entonces era como, ¿qué pedo con este tema, no? Entonces yo le decía a este vato así, le contesto y le dije, es que sí, güey, son otra cosa las plantas. O sea, si no quieres verlas como extraterrestres, pues son algo wow, ¿no? Y ahora, después de que platicamos un poquito de eso, él me dijo que su novia trabaja con la microbiota, o sea, el bonche de bacterias que existe dentro del estómago de las focas. Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé así de, órale, qué chido. Y él mismo me dice, es súper específico, ¿no? O sea, como de que las bacterias que están adentro de la panza de las focas, o sea, a lo mejor hay muchas bacterias de ahí que son similares a otras que están en otros lados, pero debe de haber algunas que solo existan ahí adentro, ¿no? Que hagan algo adentro del estómago de las focas, ¿no? Entonces me contaba que que cambia, o sea, que ella veía que las bacterias que estaban en poblaciones de focas, que vivían más cerca de la urbanización, por así decirlo, de donde hay gente, a diferencia de otras poblaciones de focas que viven muy alejadas de donde hay personas, las bacterias cambian y pueden llegar a ser más patógenas o peligrosas las que están dentro de las focas que viven cerca de la gente, y que a partir de estos estudios podían más o menos tener una idea de qué podría contaminar, ¿no? el agua, o por qué brotarían algunas enfermedades, etcétera. Entonces dije, wow, o sea, está súper interesante, y claro, ¿no? O sea, más o menos yo ya me imaginaba que iba a algo así, no por nada, sino que porque yo también he trabajado casi todo el tiempo con bacterias y más o menos entiendo estos contextos. Y le dije entonces de que, oye, a ver, entonces fíjate esto, yo creo que si hace rato te mencioné que las plantas son como los extraterrestres, las bacterias a mí se me harían. Ah, porque él me decía, no, es que las bacterias también son extraterrestres, son de otro mundo. Y le dije, sí, también. Igual también es la teoría panspermia, ¿no? De la panspermia, que la vida vino de otro planeta y en un asteroide y bla, 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 ¿no? Pero le dije, más que extraterrestres, ¿ves que tenemos la creencia popular de los Illuminatis y de los reptilianos, y que según son una secta o un grupo de personas elite que manejan las cosas desde las sombras y que nadie sabe quiénes son, pero que todo pasa gracias a ellos, ¿no? Entonces le dije, más que extraterrestres, las bacterias son como los Illuminatis o los reptilianos reales, porque todo lo controlan, o sea, todo, absolutamente todo
es controlado por bacterias. Le decía como de que sí, tenemos esta parte de los ecosistemas macro y que podemos ver y que las interacciones y todo esto, obviamente a partir de estudios y de que pasa el tiempo, etcétera. Pero en las cuestiones chiquititas, todo esto grande funciona gracias a que adentro hay pequeños nodos, o sea, puntitos que se están relacionando uno con otro para que esto pueda pasar, veamos este efecto a nivel grande, ¿no? Y estos efectos a nivel chiquititos justamente son las interacciones entre microorganismos, ¿no? No nada más bacterias, sino también hongos, protozoarios, ¿no? Virus mismos que también están ahí. Entonces le dije, claro, pues es que las bacterias controlan todo y pues tan es así que sabemos por estudios actuales que los humanos no podríamos digerir las cosas como nuestra comida si no tuviéramos esta cantidad de bacterias que tenemos dentro de nuestro intestino y todo eso, ¿no? O sea, básicamente no serviríamos como servimos normalmente, ¿no? Y también hay otros estudios que hablan, eso ya no me he metido tanto, pero hay estudios en donde se menciona que cuestiones psicológicas o cosas de las que pensamos o de estados de ánimo están controlados por la actividad de las bacterias. Entonces eso no he profundizado tanto, pero dije, wow, o sea, neta, si esto es así, ¿qué rayos, no? O sea, no sé, es impresionante. Entonces justamente eso le decía y fue como de que, wow, no sé, es un concepto que a lo mejor no todos tenemos tan presente. Yo lo tengo porque pues todo el día, todos los días leo cosas de bacterias, voy a manosear bacterias. Bueno, ¿no? O sea, es con lo que trabajo y todo. Entonces, sí, ¿no? O sea, fue chistoso. Pero el punto es que vamos a abordar esa parte acerca de cómo iniciamos en este mundo, este, cómo se abrió esta ventana por primera vez, según lo que cuenta la historia. Va a estar muy interesante. Espero que les guste y pues cualquier cosa vamos a estar abordando. No nada más va a ser cosas de biología, también eventualmente Jairo él también ha leído libros de divulgación de física o de matemáticas o de algún otro tema que él igual va como a guiar esta parte para que yo esté junto con él pues pimponeando, ¿no? Y hablando al respecto y que pues la plática se enriquezca entre los dos. Pero sí, y pues bueno, no sé, ese era el spoiler. Tal cual, creo que como tal, ahorita no queda mucho de qué hablar. Digo, quise aprovechar como el hecho de que no se pudo grabar con nadie el día de hoy para intentar esto que es más difícil de lo que parece, poder estar teniendo una conversación conmigo mismo y que tenga elocuencia y que diga algo, ¿no? Igual también, si les gusta, pues díganlo por acá, coméntenlo para que se siga haciendo más contenido eventualmente de esta forma. Tanto yo como igual Jairo se puede aventar una plática con él solo. Pero sí, ahí nos dicen. Y pues ya, no sé, antes de terminar esto, quisiera tocar un tema que también es interesante. Justamente en estos días fueron los momentos en los que se vivió más el Pride, que pues es justo este movimiento en el que las personas de la comunidad LGBTTIQ buscan visibilidad y buscan pues algo que no deberían de estar pidiendo, no porque no esté bien, sino porque se les debería de dar a todas las personas por igual, que es el respeto, el reconocimiento y la seguridad de ser quien eres. Y eso es bien importante, aunque es algo muy ambiguo también. El quién eres es una pregunta bastante profunda. Sin embargo, pues se sabe, o poco a poco las personas dentro de esta comunidad van descubriéndolo, van aceptándolo. Creo que es algo difícil para empezar pues de reconocer, no lo sé. Bueno, quizás sí lo sé. eh,
Porque justamente, ¿no? Es como que ir preguntándote estas cosas e ir profundizando un poquito más y reflexionando, bla, 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 recordando, eh, como haciendo conexiones, etcétera. Pero pues obviamente tienes como esta cuestión social que te hace no querer tal vez verlo o no sé, algo pasa, ¿no? Por cómo existe la sociedad. Pero a lo que quería ir era que, pues, uno, primero que nada, reconocer esta parte del movimiento Pride y eh, mencionar algo que había escuchado hace tiempo y que en algún punto leí un poquito, la verdad tampoco es tanto, que se han hecho análisis, la gente, los científicos han buscado una respuesta a esto, en general la homosexualidad, que es como que lo que más les ha llamado la atención, eh, a pesar de que pues no solo existe la homosexualidad en diversidad de género, eh, pero pues es algo de lo que más se ha estudiado por la cuestión del tabú, las cuestiones religiosas, etcétera, ¿no? Culturales. Y miré que hay unos investigaciones desde los años 90, tal vez desde antes, pero las que recuerdo son de los 90, del 93 por ahí, donde se buscaban genes que tuvieran que ver con la homosexualidad. Hasta se le llamó el gen gay. Entonces era como buscarle una respuesta en la cuestión del ADN, de la información genética que nos hace ser quien somos. Y tiene sentido hasta cierto punto porque mmm, quien dictamina, o más bien lo que dictamina cómo vamos a ser los seres vivos físicamente, pues es la información genética. Están estos conceptos de fenotipo y genotipo, ¿no? Que el genotipo es pues, la información que está escrita en este lenguaje llamado ADN, ¿no? Y que pues se va leyendo, es que es algo mmm, bien, wow, o sea, no, abstracto, como el hecho de que se va leyendo, ¿no? Parte por parte del ADN y eso va construyendo cosas respecto a cómo esté constituido esto y va transformando y hace físico esta información, ¿no? Que finalmente se termina reflejando en lo que es el fenotipo, ¿no? Que es ahora sí lo que ya existe, lo que se creó a partir de esto, ¿no? Yo siempre cuando doy estas clases de biología en la prepa, uso la analogía de que el ADN pues, es una receta como de un pastel y el organismo vivo, ya sea una persona, un animal, una bacteria, lo que sea, es el pastel, ¿no? Entonces es como eso, justo llevar la información a crearla. Entonces, bueno, el punto es que se han hecho estas investigaciones para buscar una relación entre las personas que son homosexuales y su carga genética y ver como los niveles de expresión de qué genes se están prendiendo, ¿no? Por así decirlo, o apagando. Y ahí ha habido propuestas de un set incluso de 5 regiones cromosómicas, ¿no? O sea, dentro del cromosoma, que es como un bonche donde están ahí apretados los genes, el ADN. Hay como que 5 regiones que se han identificado respecto a esta parte de la homosexualidad. Que realmente lo que he leído dice que pues son investigaciones que no llegan a tener el fundamento completo, que no puedes tomar tan en serio o como algo concreto, debido a que hay variabilidad, ¿no? Y que no es tan seguro, por así decirlo. Y en realidad creo que, eh, no sé, o sea, es evidente que puede ser que esté influido el hecho de ser homosexual o de tener otra orientación, lo que sea, que esté influido por la carga genética, porque realmente hay ciertos comportamientos que se heredan, aunque hay otros que se aprenden, pero tal vez resulte ser muy simplista o muy arbitrario el pensar que solo por tener esos genes vas a ser o no ser algo, decidir quién eres, ¿no? Cuando pues esta parte de la percepción del ser y del saberte como lo que seas va más allá.
O sea, es algo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y aunque, por ejemplo, incluso se tome el tema de que en la naturaleza, en otros animales también hay homosexualidad, quizá no sea lo mismo, ¿no? O sea, sin embargo no quiere decir que esté mal o bien ni nada. Porque en el mundo natural hay cosas que existen como estrategias reproductivas, que a final de cuentas los organismos vivos lo que buscan es mm, preservarse, seguir existiendo y dejar una descendencia, aunque no, hasta lo que sabemos, eso no es consciente, o sea, simplemente es un instinto que se va dando en todas las cosas que estén vivas. O sea, no hay un propósito en la vida, simplemente es como vamos a continuar, ¿no? Y si se puede, se toma esa decisión. Bueno, es que otra vez decisión, si se puede, se hace, nada más. Y entonces, estrategias reproductivas, pues están implicadas ahí algunas cuestiones, ¿no? De homosexualidad, de cambio de género, ¿no? Por ejemplo, si no han visto el video donde hablamos de Jurassic Park y la misma película de Jurassic Park, ¿no? Donde se plantea que los dinosaurios eran todos hembras para poder controlar que no se aparearan y no se reprodujeran, y de repente se cambian de sexo, ¿no? Hembras se hacen machos y entonces copulan y tienen huevos y empiezan a tener nuevos dinosaurios. Todo este rollo de cambio de sexo, ¿no? Por ejemplo, que existe, no en los dinosaurios, sino en las ranas, de donde se supuestamente basaron para esta película. Si no lo han visto, vayan a ver ese capítulo porque creo que platicamos bastante respecto a las cuestiones científicas de la película. Pero esto que existe en la naturaleza, pues es justo eso, son estrategias reproductivas para seguir preservando la especie, para seguir dejando descendencia, ¿no? Pero en las personas no es así, precisamente, o sea, es una cuestión de identificación, de entender quién eres, de, de que cobra sentido lo que sientes, lo que piensas, lo que has vivido y las inquietudes que vas teniendo a lo largo de la vida, y esta necesidad pues de ser, o sea, de ser y ya. Entonces creo que es bastante, no sé, simplista quererlo, eh, pues quererlo explicar a través de la cuestión genética. Es, debe de ser algo con muchísimos factores implicados, pero pues no siempre, no sé, no es algo nuevo de que la ciencia está pues liderada por hombres, hombres blancos, privilegiados, cis, hetero, que obviamente también ha habido hombres homosexuales, mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, de todo, ¿no? Y seguramente más, sin embargo, tal vez no lo sabremos porque en muchas ocasiones en el tiempo, en el desarrollo de la ciencia, pues no se puede hablar tan abiertamente de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Da Vinci, Leonardo da Vinci, alguien renacentista, ¿no? Ahí he escuchado, realmente creo que esto no me consta, así que no me crean, pero he escuchado que decían que él era homosexual, Da Vinci. Entonces, es como wow, ¿no? O sea, quién sabe de dónde salga ese dato, pero seguro en la Edad Media no era tan fácil hablar de eso, ¿no? O sea, decirlo, aceptarlo. A menos que tal vez tuvieras mucho dinero o mucho poder, pero quién sabe. Entonces, pues sí, conmemorando al Pride, estamos en el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, y pues justo quería tocar este tema. Pero pues igual queda abierto a discusión posterior y a leer más y ir, ir poco a poco alimentando de la mejor manera pues nuestro conocimiento para tomar una mejor decisión y tener una postura más firme al respecto, ¿no? Y no nada más decir algo porque lo escuchaste o lo viste en Facebook. Que creo que ahora ya no es tan famoso Playground, pero antes era mucho de que lo vi en el video de Playground. Ahora son TikToks. Fuentes TikTok. Pero bueno, en fin. Yo creo que con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que está escuchando esto.
Si lo estás escuchando en Spotify o lo estás viendo en YouTube, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @sencillamente en todos lados, bueno, casi todos excepto en Twitter, donde estamos como @sencillamente1. ¿Por qué? Porque nos ganaron el sencillamente. Es una página, una cuenta que nadie usa ya, pero ni modo. Sin embargo, en todos los demás lugares estamos como @sencillamente, y incluso en Spotify, si quieres ir a escucharlo, si pones sencillamente te sale El Menester de las Luciérnagas por sencillamente. De nuevo, muchísimas gracias a quien nos escucha, y pues cualquier duda, comentario, déjenlo ahí en la cajita en YouTube o mándenos mensaje a cualquiera de nuestras redes. Ahí estamos viéndonos y muchas gracias. Chao.